Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Activen la campanita para que siempre les lleguen los videos de este canal y estén bien con todo el contenido del canal. Estamos estudiando los mensajes de los tres ángeles y estamos estudiando el mensaje del tercer ángel. Y hoy vamos a estudiar el mensaje de Apocalipsis 14:11. Pero antes de comenzar este estudio, como siempre tenemos la costumbre, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este tema, pedimos, Padre misericordioso, que seas tú descendiendo desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, donde estás tú, oh sentado, oh Padre, en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, y envíes el Espíritu Santo a este lugar, y tome mi cerebro, mi corazón y mi mente, y el cerebro y corazón y mente de todos y cada uno de los que oigan y vean este video, de manera que todos seamos llenos del Espíritu Santo y podamos comprender este mensaje, de manera, Padre misericordioso, que podamos verdaderamente tener el bendito privilegio de poder prepararnos para el reino de los cielos. Como tú has hecho este canal con el fin de preparar un reino, un pueblo para el reino de los cielos. Te pedimos también que si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, tú, Padre misericordioso, lo desarraigues, lo limpies, para que este tema, Padre misericordioso, que va a ser dado a conocer en este día, Padre misericordioso, tú, Padre misericordioso, nos instruyas y podamos comprender verdaderamente tu palabra y no ser engañados, Padre misericordioso. Te lo pedimos todo y te lo rogamos, rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como venimos tratando este tema, estos temas son muy importantes y es para el crecimiento y desarrollo espiritual de todos y cada uno de los que estemos o queramos ir al cielo. Este canal está preparando un pueblo para el reino de los cielos. Y Dios tiene hijos en todas partes, en todas las religiones, en todas las doctrinas, en todas las iglesias que hay a nivel mundial. Y entonces, por eso, Dios tiene hijos en todas las iglesias. Nosotros no creemos que la única iglesia es la iglesia adventista, que es la que se va a salvar. Creemos que en todas las iglesias hay hijos de Dios. Por ejemplo, yo era católico romano, siempre lo he dicho. Y estando en la iglesia católica romana, conocí este mensaje. Y hoy en día ya soy adventista del séptimo día. Estoy haciendo parte del remanente que va a ir al cielo, que quiere ir al cielo. Estoy preparándome y preparando un pueblo para ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Por lo tanto, estoy preparando un pueblo. Y quiero comunicarles lo que Dios me ha dado a conocer para que todos y cada uno, ya hermanos de sangre, familiares, hermanos en la fe y personas que me escuchen a través de este canal, puedan prepararse para el reino de los cielos. Si quieren ir al reino de los cielos, Dios los llama. Entonces, Dios tiene hijos en todas las iglesias, pero a través de la iglesia remanente, o sea, la iglesia adventista, proclama un mensaje destinado a restaurar el verdadero culto, o sea, llamando a la gente que verdaderamente adoremos en el día que es, en el sábado. Al llamar a su pueblo a salir de la apostasía y prepararse para el regreso de Cristo en su segunda venida, reconociendo que hay muchos entre el pueblo de Dios que todavía no se han unido a ellos, los miembros del remanente perciben sus graves defectos y debilidades, mientras procuran cumplir la solemne misión. Nosotros tenemos debilidad y tenemos muchas cuestiones, pero tratamos de cumplir esta misión que Dios nos ha encomendado. Se dan cuenta de que únicamente por la gracia de Dios podrán lograr cumplir trascendentalmente esta responsabilidad. Esto es una responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia para preparar al mundo. A la luz de la pronta venida de Cristo y de la necesidad de prepararse para encontrarse con Él, el urgente y compasivo llamado de Dios resuena en el corazón de cada uno de nosotros.
En Apocalipsis 18, 4 al 5 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces vemos que Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, y del 9 al 11 nos habla de la siguiente manera, de que Dios tiene este mensaje. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, por eso ya tenemos ese tema subido, y su imagen reciba la marca en su frente en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña esto, y que muchas personas creen, al no entender ciertas palabras del idioma griego y hebreo y cómo se relacionan, entonces hablan de que cuando Cristo venga va a dejar a unas personas en un lago de fuego ardiendo por toda la eternidad en un lugar subterráneo. Los católicos romanos creen que cuando una persona muere, que es que si muere siendo muy malo a un lago, a un lugar subterráneo, y también eso creen los evangélicos y muchas personas que dicen que han ido o que han muerto y que vuelven a la vida, y dicen que vieron a personas ardiendo en un lago de fuego, y según que Satanás es el que está echándoles candela. Pero hoy vamos a mirar qué es la palabra eterno o los siglos de los siglos y cómo se traduce para Dios la palabra, esa palabra, y para nosotros los seres humanos, si nosotros somos eternos o tenemos durabilidad eterna. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que comprender, y hoy Dios nos va a dar este mensaje. Entonces, Apocalipsis 14, 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esta palabra de los siglos es la que muchas personas malinterpretan. Y entonces vamos a mirar qué es el significado de esta palabra en el idioma griego y en el idioma hebreo. Los griegos, o en el idioma griego, eis aionias o eis aionios, literalmente para siglos de siglos. Esta expresión puede compararse con la frase eiston aionia, literalmente para siglos, por lo general traducida para siempre. En Mateo 21, 19 nos dice de la siguiente manera. En Mateo capítulo 21, versículo 19 nos dice de la siguiente manera. Mateo 21, 19 dice, y viniendo a una higuera cerca del camino, que Jesús viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Entonces vemos claramente que dice la palabra nunca. Es una palabra traducida a aionias. Muy bien. O aionios. Marcos 3, 29. Marcos capítulo 3, versículo 29. Vamos a ver qué nos dice Marcos 3, 29. Marcos 3, versículo 29 nos dice de la siguiente manera. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. También es traducido como ¿qué? Como eterno. La palabra eiston aionia. Lucas 1:55. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 1, versículo 55. Lucas 1:55 nos dice de la siguiente manera. De la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces vemos que la palabra de Dios nos habla de esta traducción del idioma griego eis aionias o eis aionio. Entonces es traducida de la palabra nunca, para siempre, o en el caso eterno. Entonces vemos claramente esto. Entonces el adjetivo, o con el adjetivo aionios, literalmente que dura por los siglos de los siglos, traducido de muchas veces
como eterno, que nos dice Mateo 18, 8. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 18, versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. De aquí deriva que la gente dice, es un fuego eterno, o sea, no tiene apagadero. Vamos a mirar en Mateo 19, 16, que nos dice la palabra ahí. Y entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Un hombre llegó y le dijo, maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Entonces, Adionios o Aionio, el adjetivo, también es traducido como ¿qué? Como Aionias, eterna, eterno y eterna. Entonces, por eso habla la palabra Aionia y Aionios. Entonces, muy claramente. En Mateo 19, 29 nos dice de la siguiente manera, 19, 29. Al salir ellos, Mateo capítulo 19, 29. 19, 29 dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aionias. Entonces vemos que la palabra de Dios nos habla de esto. En Mateo capítulo 25, 41 nos habla también de esto. Mateo 25, 41 nos dice de la siguiente manera. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno o el lago de fuego no estaba preparado para ningún ser humano. Si los seres humanos queremos ir a parar allá es porque ya queremos, tomamos una decisión incorrecta. Pero si tomamos la decisión adecuada, no vamos a parar, sino que vamos a tener lo que dice la palabra de Dios también aquí en el versículo 46 de Mateo 25. E irán estos al castigo eterno, o sea, los que adoran a la bestia. Y los justos irán a la vida eterna. Palabra Aionios y Aionias. Entonces vemos claramente que la vida eterna la van a tener la gente, pero cuando Cristo venga por segunda vez. Dios va a dar vida eterna. Pero a los que no, entonces los va a destruir en el fuego eterno. Vamos a mirar todo esto. Entonces Mateo 25, 41, Eistón, Aionias, Eistons, Aionias, no indican necesariamente una existencia eterna. Pero alguno podrá preguntarse, estas expresiones no significan o no tienen el significado a veces perpetuidad. Y si es así, la expresión compuesta eis aionias o eis aionios no debe tener el significado por los siglos de los siglos. Una declaración más enfática de perpetuidad. Entonces, estas expresiones compuestas aparecen en otros lugares como Eistón, Esto, Aionias o Ton Aionios, literalmente para los siglos de los siglos. Pero en cada caso se relaciona con Dios o con Cristo para expresar una existencia eterna. El único que tiene existencia eterna es ¿quién? Dios. Existencia eterna, ¿quién la tiene? Dios. En Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, nos dice de la siguiente manera. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces vemos que el único que tiene inmortalidad, el único que es eterno, ¿es quién? Dios. Es el único que tiene ¿qué? Inmortalidad. O sea, Dios es inmortal. Por eso cuando Cristo vino a esta tierra para poder ser mortal, tuvo que tomar la naturaleza pecaminosa del hombre, de nosotros, y venir después de 4000 años de pecado y recibir la naturaleza del Adán caído, y entonces ahí sí pudo morir, porque como Dios, Él no murió, Él murió como hombre, como ser humano. Por eso Él tuvo que tomar la naturaleza humana del hombre y ser humano 100% como nosotros, para poder morir en una cruz, porque Dios no muere, Dios no tiene inmortalidad, es el único mortal. Para que Dios pudiera morir, tuvo que tomar la naturaleza humana.
pecaminosa y poder morir. Entonces, vemos claramente que es el único que tiene inmortalidad. El resto de nosotros, todos los seres humanos, después del pecado, todos somos ¿qué? Mortales, morimos. Entonces, dice aquí muy claramente la palabra de Dios. Entonces, la expresión significa de por sí muchos siglos. Explicamos a continuación el significado que aquí se le da a la expresión compuesta ya mencionada. El asunto al cual se refiere es al tormento de los adoradores de la bestia. O sea, aquí está hablando del tormento de los adoradores de la bestia en un lago de fuego y azufre. Entonces, la vida humana en un medio tal sería sumamente breve, pero si se usa la expresión Einstone aionias por el siglo, es posible concluir que el castigo solo sea ¿qué? Momentáneo. La expresión compuesta demuestra que el tormento será por cierto periodo, por supuesto, no interminable. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 10, versículo 28, encontramos la siguiente expresión. En Mateo, capítulo 10, versículo 28. 10:28 nos dice de la siguiente manera. 10:28. Y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo es que dice? Destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay muchas personas que creen que la palabra traducida infierno es el lago de fuego. E infierno, la palabra traducida de griego es tumba. Lo mismo que el Seol o el Hades. La palabra Hades también es traducida del idioma griego tumba. O el Seol del idioma hebreo tumba, o donde es sepultado el ser humano. También aquí donde nos habla es aquel que dice aquí muy claramente que puede destruir el cuerpo en el infierno. Entonces vemos claramente que es traducido también como ¿qué? Como tumba. Entonces, algunas personas van a ser destruidas en el lago de ¿qué? De fuego. O sea, la palabra de Dios dice de destrucción. Cuando una persona es sepultada, ¿qué pasa con el cuerpo? Queda en ceniza, dice muy claramente. O sea, queda en tierra. Dice que al polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Las personas que han sacado personas, unos quedan en momia, pero hay otros que no queda sino mero ¿qué? Polvo. Y cuando los creman, pues queda una ceniza, pues eso. Entonces vemos claramente que no temáis al hombre que mata ¿qué? El cuerpo. Por eso yo les he predicado y la palabra de Dios dice que no temamos al hombre que mata el cuerpo en este último tiempo, que puede haber ¿qué? Muerte, y va a haber muerte ¿para quiénes? Para los que no quieren adorar a la bestia, o sea, el sistema papal, y que el que busca la verdadera oración es el quién, el diablo, Satanás, a través de este sistema y estos sistemas que se unen con el gobierno a querer obligar al pueblo de Dios a que adore a la ¿qué? A la bestia. Entonces no temamos al hombre que mata el cuerpo, temamos más bien a aquel que sí puede destruir el alma y el cuerpo en el lago de ¿qué? De fuego. Pero que la palabra infierno no es traducido como lugar de tormento, no. Entonces vemos claramente que es traducida como tumba del idioma griego. Y el Hades también del idioma griego también es traducido como tumba. Seol también es traducido como ¿qué? Como tumba. Entonces vemos Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis 20, 14 dice, y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el Hades, o sea, la muerte, o sea, la tumba, porque el único que tenía poder de mandarnos a la tumba era el enemigo, o sea, él quería matarnos, o que ha querido matarnos a todos y que muramos en pecado. Entonces, esa muerte, como dice aquí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, ya no va a haber más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque la tumba y el Hades van a quedar en el lago de fuego. ¿Quién es? Satanás, porque Satanás también va a ser destruido. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es muy clara, simplemente tenemos que comprender estas palabritas, que es el idioma griego, o sea, que es la palabra aionios o aionias, y que traducida para Dios, Dios es eterno, pero traducida para nosotros como seres humanos, no es eterno,
O sea, no es, sino que hasta que dure la vida. Entonces, la figura del humo que sube para siempre, sin duda proviene de Isaías 34:10. Por ejemplo, en Isaías 34:10 nos habla de, de la siguiente manera. Isaías 34:10 nos dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación. Será asolada. Nunca jamás nunca jamás pasará nadie por ella. Esto es la ira de Dios contra las naciones. O sea, es algo que va, algo que el profeta ve acerca de que Dios tiene una guerra ¿con quién? Con todas las naciones. Entonces, esta palabra aquí donde habla del juicio de Edom, dice, y muchas perpetuamente significa castigo eterno. Perpetuamente significa castigo eterno. Es una pregunta. No se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo de generación en generación, quedará desolada y nunca, jamás pasará nadie por ella. Entonces vemos que en Isaías 34:8, dice la siguiente: porque es día de venganza de Jehová, año de destrucciones, en el pleito de Sión. Entonces, parece sugerir, dice, este versículo y su contexto inmediato, o sea, el versículo 8, del versículo 10 al versículo 8 es el contexto, especialmente el día de venganza de Jehová. Parecen sugerir que habrá un infierno que arderá eternamente, establecido por Dios mismo, donde ejecutará un juicio permanente contra los malvados infieles. Vamos a mirar si esto es así. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios, el significado de perpetuamente. La clave para entender correctamente el versículo en consideración es el término hebreo olam. O sea, en el hebreo, el término olam es para siempre, o eterno, o eternidad. Es la palabra que olam, en el idioma hebreo. En el idioma griego es aionios o aionias. En el idioma hebreo es olam, para eternidad, perpetuidad, o eterno, o para siempre. Y vamos a mirar, entonces dice la palabra del Señor muy claramente, generalmente traducido eternamente o para siempre. Su significado básico es el momento más distante, no necesariamente eternidad sin fin, como los otros términos en hebreo para el tiempo olam. Están relacionados íntimamente con los sucesos descritos en relación con su duración. La mayoría de las veces se refiere a un futuro de duración limitada, a condiciones que existirán continuamente. A lo largo de un periodo limitado, a menudo el lazo de una sola vida. En otras palabras, el significado olam depende de su sujeto, o sea, a quién se refiere. Por ejemplo, como dice Timoteo 6, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, nos habla de esto. Primera de Timoteo 6:16, como lo decíamos ahorita, 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habla en luz, que habita en luz, a luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Palabra aionios. Sempiterno, o sea, el único que es sempiterno, el único que tiene eternidad, o el único que es eterno, o el único que es Dios. De resto, todo. Entonces, si se refiere a Dios, Dios no muere. Pero si se refiere al hombre, es muy diferente. O otras cosas como dice, o de algo que Él ha creado para que dure para siempre, como la tierra. Miremos lo que dice Salmos 78:19. Salmos 78:19 nos dice de la siguiente manera. Salmos 78:19. Miremos lo que nos dice. Salmos 78:19. Dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Entonces, 78:19. La tierra, 78:69.
78, 69. Y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. O sea, la palabra olam. ¿Para qué? Para siempre. O sea, la tierra, esta tierra va a arder como un lago de qué? De fuego. Pero en esta misma tierra, habiendo purificado el pecado y los pecadores, y habiendo erradicado, cortado totalmente, entonces Dios va a establecer aquí en esta tierra otra vez los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces vemos que esta tierra va a durar ¿para qué? Para siempre, pero no así como está, sino que Dios va a destruir el pecado, a Satanás y a sus ángeles. Y también a los impíos que no quieren aceptar sus estatutos, normas que Dios ha dado para que el hombre verdaderamente sea santo para el reino de ¿qué? De los cielos. Entonces miremos también otro donde nos habla en Salmos 104:5. Vamos a ver qué nos dice Salmos 104, versículo 5. Nos dice de la siguiente manera. 104, versículo 5. Dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Entonces vemos claramente que Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. O sea, esto va, aquí en esta tierra, Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. O sea, la tierra va a ser establecida ¿para qué? Para siempre. Aquí Él no va a volver a ser otro planeta, tierra, sino que en esta misma tierra, habiendo consumido el pecado, en esta misma tierra, o sea, la tierra va a durar ¿para qué? Para siempre. Pero nosotros, como seres humanos, no duramos para siempre. Y vamos a mirar ciertas palabras también que nos habla la palabra del Señor. Entonces se refiere a una dura, entonces se refiere a una duración para siempre, como la tierra, a una duración sin fin. Entonces se refiere a una duración sin fin. Pero si el sujeto es la gente que no tiene inmortalidad o cosas que no han sido creadas para durar eternamente, entonces se refiere a un periodo limitado. Limitado, no ilimitado, sino limitado. Por ejemplo, vamos a mirar lo que nos dice Éxodo 19:9. Éxodo 19:9 del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19, versículo 9. Éxodo 19:9. Éxodo 19:9 nos dice de la siguiente manera: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Yo les hago una pregunta a ustedes que me están escuchando a través de este video. ¿Moisés existe en este momento? Aquí en la tierra. Él sí está vivo, está en el cielo, porque fue trasladado de Dios, Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. Pero Moisés está aquí en esta tierra, para que te crean para siempre. Dice aquí, él murió, ¿cierto? Y el pueblo de Israel todavía existe, el pueblo que estuvo en el desierto con Moisés. Pero aquí le dijeron que le creyera para siempre, ¿cierto? Entonces vemos que ese pueblo no está. Ahora somos el Israel espiritual. Y el pueblo de Israel siguió, y hoy en día existe una nación que se llama el pueblo de Israel. Pero no está Moisés allá, ni tampoco está ese mismo pueblo que estaba en el desierto. Entonces esta palabra Olam, vemos que ese pueblo ya desapareció. Desde el desierto desaparecieron muchos. Y Moisés y Aarón y toda esa gente que salieron de Egipto, la mayoría, todos no entraron fueron los que verdaderamente eran los hijos de ellos. Entonces vemos que la palabra Olam. Vamos a mirar otra palabra que nos habla de esto. Entonces, que nos habla de esto. Entonces, ya habló de creerle a Moisés para siempre. Éxodo 21:6. Éxodo 21:6.
Éxodo 21:6 dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 21, versículo 6 dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. O sea, había una cuestión de que en aquel entonces se compraban esclavos. Entonces el esclavo de pronto estaba casado, quería quedarse con su mujer, porque si el hombre tenía mujer e hijos, el hombre podía salir, pero la mujer y los hijos no. Entonces, él quería quedarse con su mujer y con sus hijos. Entonces le decía, no, amo, yo quiero quedarme con usted. Y yo no quiero irme, porque no quiero dejar mi esposa y mis hijos. Entonces, el amo le horadaba la oreja, en esta parte, y le rompía. Y entonces con una lerna así contra la pared o contra una puerta. Y entonces, él sería su siervo para siempre. Yo le pregunto, todavía ya no existe esa ley. Y entonces las personas están hoy en día todavía con la oreja ahí. Pero esa palabra, o sea, el ser humano no existe para siempre, porque él tiene muerte. Y en el caso, para el tiempo final, va a ser destrucción. Es por lo que tenemos que comprender bien esto y a través de la Biblia, si verdaderamente existe un lago de fuego o existe un lugar subterráneo donde van a ser tirados los pecadores y van a arder por los siglos de los siglos, o si cuando las personas mueren, como dice la Iglesia Católica tradicional romana, el sistema, que las personas están por ahí juzgando las penas en un infierno y que entonces que tenemos que sacarlos con rezos y reposos. Es un robo de plata. Entonces no creamos en eso, por eso Dios me sacó de esta religión católica romana para comprender esta palabra y para podérselas predicar hoy en día por este medio de comunicación. Entonces, esto es lo que le estamos dando el verdadero significado a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que el esclavo sería esclavo para siempre, pero no podemos, debía servir a su amo para siempre. En Samuel, primera de Samuel 1:22, nos dice de la siguiente manera. Primera de Samuel 1:22. Primera de Samuel 1:22. Primera de Samuel 1:22. Nos dice de la siguiente manera. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y quede allá para siempre. Samuel existe hoy en día. Allá donde él fue llevado. No, es más, eso no sé si existirá ahora. Pero allá ya Samuel no existe. Pero él tenía que permanecer allá para siempre. Entonces Samuel está vivo allá para siempre. O él está allá para siempre. No. O sea, él murió. Samuel murió. La Biblia registra que Samuel murió. Elí también murió. Entonces tenía que servirle a Elí para siempre. Tenía que servir allá para siempre en el santuario. Los sacerdotes hijos de Elí también murieron en una batalla. Entonces, ¿cómo iba a estar para siempre el día Samuel allá? Pero esa palabra hablar dice para siempre. Pero para siempre, hasta que ¿qué? Hasta que aquel hombre, Samuel, tuviera existencia. O hasta que pudiera estar vivo. Esa es la palabra olam. O la palabra aionios. O sea, para que no comprendamos mal la palabra de Dios y no creamos que Dios es un Dios que se complace en hacer esas cosas, de meter a una persona eternamente a quemarse. No, eso no, así no es Dios. Dios sí va a consumir esta tierra con fuego, pero las personas van a morir. Muy bien, vamos a seguir el desarrollo de este tema. Entonces dice aquí, en estos últimos casos, el significado de para siempre es tan largo como la vida de la persona. En el caso de Jonás, miremos lo que nos dice Jonás, capítulo 2, versículo 6. Jonás 2:6 nos dice de la siguiente manera. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.
Satanás fue tragado por un pez que Dios preparó en aquel momento. Unos dicen que una ballena, pero dice que es un pez que Dios preparó. Puede haber sido en ese momento. Ese pez tal vez no se ha vuelto a ver. Dios lo preparó en ese momento para que le tragara a Jonás. Y dijo que iba a estar para qué, para siempre, pero no estuvo, ¿y no cuántos días? 3 días en la ballena. Entonces, esa palabra, él dijo para siempre, pero estuvo 3 días en la ballena. Entonces, o en la ballena o en el pez, como lo queramos llamar. Entonces vemos claramente que en el caso de Jonás para siempre duró solo 3 días. Eso fue lo que duró. Jonás duró 3 días en el pez. No duró para siempre. Jonás no estaba ya metido todavía en la ballena. Y Jonás fue sepultado en esa ballena. Pero a los 3 días fue vomitado a la orilla del mar. Y él fue y dio el mensaje. Y después Jonás murió. Jonás existió para siempre. ¿No? Mientras que haya qué. Mientras que el hombre tenga vida. Esa palabra para siempre. Del hebreo olam. Y eterno o para siempre del idioma aionios o aionios en el idioma griego. Pero es hasta que la persona que exista. Entonces, cuando la palabra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 nos dice que serán atormentados por los siglos de los siglos, no quiere decir que eso es una cosa eterna, sino hasta que haya ¿qué? Vida. Entonces, de acuerdo con la Biblia, los redimidos recibirán inmortalidad. ¿Cuándo? Vamos a mirar qué nos dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, de el 50 al 54, nos dice de la siguiente manera. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. O sea, todo nuestro ser debe ser transformado. Y habrán unas personas que en aquel día cuando Cristo venga, unos estarán vivos y otros estarán muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y van a resucitar ya en el cuerpo inmortal. Pero mientras que estemos en esta vida, seremos mortales. Y la palabra de Dios dice que los que estén vivos van a ser como la oruga que entra gusano y sale mariposa, o sea, en un instante. O sea, es un ejemplo como la oruga. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, estas personas que están vivas van a ser transformados así. Y van a tener un cuerpo inmortal como el de Cristo. Lo mismo que los que resucitan. Mas los que adoran la bestia, estos no van a resucitar. Los que no adoraron la bestia o las personas van a resucitar después de los 1000 años. Y los que cuando Cristo venga, estas personas van a morir. Como le digo, tengo un tema subido acerca de la segunda venida de Cristo y el juicio de comprobación en el cielo. Así lo pueden buscar en este canal. Y ahí van a mirar que cuando Cristo venga, las personas que no murieron en Cristo y que no estaban vivos en Cristo, que no son revestidos de inmortalidad, esas personas van a morir y van a resucitar después de los 1000 años. Entonces vemos claramente que esto debe de ser revestido de inmortalidad. Entonces, en la segunda venida, por tanto, en Mateo 25, 46, que es uno de los versículos que estamos estudiando, acerca también relacionado con Apocalipsis, capítulo 14, 11, entonces nos dice, versículo Mateo 25, 46, nos dice de la siguiente manera: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, habrán dos grupos.
el que va a heredar la vida eterna, que son los que mueren en Cristo y los que están en Cristo, los que no adoran la bestia, cuando Cristo venga, que son los 144.000 que van a ir juntamente con los resucitados al reino de los cielos, estos van a tener vida eterna. Pero los otros van a ir al castigo, ¿qué? Eterno, o sea, al lago de fuego. Pero que la palabra de Dios dice que no es un castigo interminable, sino que es hasta que dure la, ¿qué? La vida. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender. Entonces, la vida eterna es vida sin fin, mientras el castigo eterno de los malvados o el juego eterno, que dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al juego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces tiene duración limitada, por cuanto los malvados no tienen inmortalidad, tal como el fuego eterno que destruyó a Sodoma. En Judas capítulo 7, versículo 7, Judas no tiene ni número capítulo, es una cartica pequeña, en Judas antes de Apocalipsis. Entonces nos habla de la siguiente manera, en Judas versículo 7 nos dice de la siguiente manera: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno, del castigo del fuego eterno. Pregunto yo a los que oigan y vean este video: Sodoma y Gomorra todavía están ardiendo y fueron consumidas con el fuego eterno de Dios. Dice que llovió fuego y azufre. Pero pregunto, ¿todavía están allá? Y esta palabra es traducida a ionios, o adjetivo ionios, que está traducida como el fuego eterno. ¿Y están ardiendo todavía? No, no están ardiendo todavía. Por ejemplo, podemos mirar también otros versículos de la Biblia donde nos habla de la siguiente manera. En Ezequiel, en Jeremías 17:27. Jeremías 17:27. Miremos lo que nos dice Jeremías 17:27. Jeremías capítulo 17, versículo 17. Por eso este canal es canal adventista sana doctrina, porque aquí se predica la verdad. Aquí se predica la verdad con la Biblia, con la palabra de Dios y dándole el sentido a la palabra de Dios correcta. Dice: pero si no me oyeres para santificar el día de reposo, o sea, el sábado, este fue uno de los primeros mensajes que yo prediqué en este canal, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. También, o sea, es eterno. Pero pregunto, cuando Nabucodonosor quemó la ciudad de Jerusalén, ese fue el que fue allá a quemar la ciudad de Jerusalén con sus capitanes y con su ejército, yo le pregunto, ¿todavía está ardiendo Jerusalén? No, desde el tiempo del mar fue reconstruida y vuelta a destruir por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender la palabra cuando se está refiriendo a cosas o a qué objeto. Por ejemplo, la de Jerusalén, Dios dice que les iba a poner y que no se apagaría, pero eso se apagó. Y cuando Dios dice que es eterno, o sea, la ciudad, nadie puede apagar ese fuego hasta que no se consuma lo que tiene que consumirse. O sea, ¿cuántas personas quisieron apagar el fuego de Sodoma y Gomorra? ¿Cuántas personas quisieron apagar a Jerusalén? Pero no pudieron, porque Dios dijo, no, vamos a consumir esto. Y Sodoma, ¿cuántos quisieron? No, ¿por qué? Porque es el fuego eterno de Dios, o sea, hasta que todo sea consumido. Nadie puede apagar ese fuego, todo lo consume bien Dios. Entonces, ese es el fuego eterno de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla claramente de todas estas cosas. El fuego eterno que destruirá a los malvados y Satanás en el juicio final tendrá una duración limitada, pero un efecto eterno. ¿Un efecto qué? Eterno. Miremos lo que dice Ezequiel capítulo 28, 17, 18. Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28.
Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Es que esto, por eso es bueno escudriñar la palabra de Dios. Dice, escudriñar la palabra de Dios porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Y entonces la palabra de Dios nos dice qué es lo que va a suceder verdaderamente con los impíos, con Satanás en el tiempo de fin. Mateo 28:17 dice de la siguiente manera. Se enalteció tu corazón, aquí está hablando de Satanás, que se enalteció en el cielo su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Es cuando una cosa queda en cenizas. Cuando una persona cae en ceniza, cuando lo creman a una persona cae en ceniza, y cuando lo entierran en una tumba y queda polvo, entonces ¿qué? Y cuando lo sacan de un osario, le sacan los huesos, los tiran para un osario, pues, y allá eso se vuelve ¿qué? Polvo. Entonces, queda en polvo o en ceniza. Cuando se quema, quedan en ceniza. Y cuando se mueren, quedan en polvo, porque polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Entonces dice aquí, aún a Satanás va a ser ¿qué? Consumido. Dice, desde el Antiguo Testamento, dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, Satanás va a ser destruido también ¿con quién? Con los pecadores, porque el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles, pero los seres humanos que quieran seguir, pueden seguirlo, pero van a ser consumidos en el lago de fuego. Eso sí va a pasar. Pero que una existencia eterna y durando, ay, sáquenme de aquí. No, eso no va a ser. Eso es algo que la gente le hace decir a la palabra, porque no entienden estas expresiones. Pero Dios está mandando este mensaje para que usted, mi querido amigo y hermano, familiar, hermano de sangre, que me escucha, comprenda bien y deje de estar dejándose engañar por esta religión y por la iglesia católica romana, diciéndole que usted tiene que pagar misas por su mamá, por su papá, o por su hermano, por su primo, por su tío, que porque por allá está en un infierno subterráneo y que allá que le están echando candela, que por eso usted tiene que mandarle misas y responsos. No se deje robar la plata. No se robar el dinerito. Eso le sirve para comprarle algo a su esposa, a sus hijos, a cualquier, pero no la regale así. Dios no quiere que dice la palabra del Señor que la salvación no cuesta nada. La salvación es gratuita. Usted no tiene que pagar por un muerto. Dice que los muertos nada ¿qué? Nada saben. Entonces dice aquí muy claramente, un juego infernal eterno no es bíblico. Isaías 34:10, como lo hemos leído, el contexto del juicio de Dios contra Edom, el profeta describe la idumea después de su juicio. De generación en generación quedará desolada. O sea, vemos que Edom hoy en día no existe. El pasaje no trata la idea de un infierno que arde eternamente, ni la apoya. La historia de la filosofía nos dice que tal idea se originó en los griegos. ¿En quién se originó esta idea? En los griegos, quienes al principio pensaron que el Hades era la morada de los muertos. Por eso ellos traducían morada de los... entonces dice que la morada de los muertos. Y luego le agregaron la idea de que algunos necesitaban recibir su justo castigo en el más allá. O sea, ellos sabían que era la morada de los muertos, porque entonces, para poder creer en la inmortalidad del alma, como ellos creían en la mortalidad del alma, entonces dijeron que allá sigue existiendo. Hoy en día muchas personas dicen, hemos encontrado científicamente que la inmortalidad del alma. Hombre, científico. La palabra de Dios, ¿cuál es más científico? ¿Dios o ustedes los científicos? La palabra de Dios dice muy claramente que aquí nos dice que no hay ¿qué? Morada donde esas personas estén castigadas. Esto era una cuestión que creían los griegos. Muy bien. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios, y entonces dice que ellos creían en el más allá, en un castigo del más allá, pues no lo habrían recibido en vida.
O sea que porque no lo había recibido en vida. Esta filosofía fue más tarde adoptada por algunos padres de la Iglesia católica romana y por la Iglesia medieval, o sea, por la Iglesia católica ¿qué? Romana, la cual agregó detalles como el purgatorio, o sea, el sistema católico romano. Como resultado, muchos cristianos, llámese de la denominación que quieran, científicos, llámese en todos los que quieran, creen en un lugar en el mundo inferior donde los muertos son torturados continuamente. Eso es lo que cree la mayoría de de la gente. Los únicos que no creemos en la inmortalidad del alma somos los adventistas del séptimo día. ¿Por qué no creemos? Porque la Biblia no dice eso. No creemos en un tormento eterno porque la Biblia no dice eso. No creemos que haya que mandarle misas y reposo a los muertos. No creemos en eso. Ni hay muerte, no hay vida después de la muerte. Nosotros no creemos en eso. Otras religiones creen, la mayoría creen en todas estas cosas. Y por eso Dios levantó a esta iglesia, porque esto fue sacado en la iglesia, en el tiempo medieval, o sea, en la era medieval, o sea, en el tiempo que se levantó la Iglesia Católica Romana. Por eso Dios se levantó esta iglesia adventista del séptimo día, adventistas del séptimo día. Por eso Dios levantó esta iglesia, para que prediquemos este mensaje y saquemos a las personas del engaño, a los que se quieran dejar la cara. Dios los está buscando a través de este canal Adventista Sana Doctrina. Y prediquemos estos mensajes, iglesia adventista del séptimo día. No estemos contando historias. Diario nos cuentan la misma historia y la disfrazan con otra cosa, pero es que estos son los mensajes que hay que dar porque hay que sacar a la gente del engaño. Hay muchas personas que los bautizan y no les dan ni siquiera un estudio en la iglesia, ni los capacitan para estas cosas. Y enseguida los siguen durmiendo, predicadores dormidos, predicándole, pastores dormidos, predicándole a una iglesia dormida, porque hoy en día ya no predican sino casi los pastores. Porque personas como nosotros que predicamos estos mensajes no nos ponen a predicar, ni nos llaman a predicar, ni nos dicen prediquen un mensaje de esto. Entonces hay que predicar el mensaje dentro de la iglesia para que la gente aprenda y instruyamos a las personas. Yo he sido instruido por el Espíritu Santo, porque si hubiera sido por la iglesia yo sería lo mismo. No estaría predicando este mensaje, pero Dios es grande y misericordioso. Y Dios me ha capacitado para que prediquemos este mensaje. Y me ha dado estudios a través de su palabra. Entonces, vemos lo que nos habla la palabra de Dios. La noción de un infierno que arde eternamente no es bíblica. ¿No es qué? No es bíblica. Les digo, no es bíblica. Además de la evidencia lingüística mencionada arriba, o sea, donde nos dice una segunda clave para interpretar correctamente Isaías 34:10 es el carácter de Dios. El quien nos dice aquí en Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23 nos dice de la siguiente manera. En Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23 nos dice de la siguiente manera. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus malos caminos. Entonces dice la palabra del Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si apartare de sus malos caminos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el impío o las personas de otras religiones y aún de la iglesia adventista nos apartemos ¿de qué? Del camino malo, del error, del engaño, y no sigamos engañando a la gente. Si vienen a la iglesia, prediquémosle la verdad, prediquémosle el mensaje tal como debe de ser, y verán que las personas van a entender, los que quieren ir al cielo. Los que no van a seguir creyendo lo mismo que en cualquier otra de las otras denominaciones, aunque se les presente el mensaje. Pero Dios tiene un pueblo en todas las religiones, en todo el mundo, en la iglesia católica romana y en toda la iglesia protestante, en el pueblo musulmán, en los chinos, en donde quiera, en Japón y donde quiera, en todas partes, en Rusia, tiene hijos de Dios. Donde los pueblos son que no dejan leer la Biblia, no dejan orar, allá tiene hijos de Dios, pero tenemos que llegarle con un mensaje. Iglesia adventista, este mensaje debe de ser predicado en alta voz, debe de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo para que no sigan engañados.
para que no se dejen engañar de pastores, de personas de otras denominaciones que se inventan un juego eterno para que las personas sigan engañadas. Entonces Dios nos levantó para esto. Entonces encontrará satisfacción en el tormento sin fin de hombres, mujeres, niños, en un juego interminable, en un juego de infierno. Tiene un Dios de misericordia, un lugar específico en el universo donde se castiga a los malvados con horribles penas por siempre jamás. No hay indicaciones en la Biblia de que exista tal lugar, ni de que se lo planee para el futuro. No hay, es que no hay evidencia bíblica de eso. Los términos bíblicos del Seol hebreo y Hades griego designan la morada de los muertos, pero no un lugar de tormento para los malvados fallecidos. Cuando tomamos en cuenta la enseñanza bíblica de que los muertos no son conscientes de que no hay tal cosa como la inmortalidad. O sea, después de la muerte no hay inmortalidad. Después de la muerte la persona no sigue viviendo. Como dice Eclesiastés capítulo 9, 5 y 6. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y versículo 6. Miremos lo que nos dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6 nos dice de la siguiente manera. 9, 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tiene más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está diciendo esto. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. En Salmos 146, Salmos 146, 4 nos dice de la siguiente manera: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, la persona murió y murió. No hay que hacerle misa, ni reposo, ni nada de esas cosas. No se dejen engañar más por estos sistemas y por este sistema católico romano. Entonces, la palabra de Dios dice, deberían resultar claro que la idea de un infierno que arde eternamente contradice la clara enseñanza de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos expresa que eso no es así. Entonces en Isaías 34:10 es donde se describe la desolación de Edom. El antiguo profeta no vio en visión juegos interminables, porque después de la conflagración, de la cual dice perpetuamente, hebreo olam, subirá su humo, la tierra se convierte en un desierto de desolación, habitado por animales salvajes. Entonces Apocalipsis 14, 10 al 15 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis 14, 10 nos habla de la siguiente manera. 14, 10 nos dice de la siguiente manera: y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su frente o en su mano. Entonces, lo que la figura denota es completa destrucción, como lo dice Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías capítulo 4, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías capítulo 4, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos claramente que el Señor dice esto claramente. En el conflicto de los siglos, página 731, nos habla de la siguiente manera.
acerca de la destrucción de los impíos. Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Dice, algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Entonces vemos claramente que en el castigo, en el juego que es, o sea, no es un juego subterráneo, es la tierra la que va a ser purificada por fuego, o sea, la tierra toda, o sea, esto va a arder como un lago de ¿qué? De fuego. Cuando Cristo venga por tercera vez, que tengo un tema subido en este canal que dice, Cristo viene por tercera vez, entonces el juicio de ejecución. Entonces vemos que ahí claramente nos está hablando también, y este mensaje nos habla de que los impíos van a ser lanzados. No es que Dios los va a lanzar así, sino que esto va a arder como un lago de ¿qué? De fuego. Y dice que Satanás, unos van a ser destruidos como en un momento, otros van a arder cada día, van a arder en su tiempo por los pecados que hayan cometido. Y Satanás va a arder más por los pecados que le ha hecho cometer a los que nos arrepintamos. Entonces, por eso es que Satanás hoy en día no quiere que nadie se arrepienta, porque él conoce este mensaje, él sabe más de este mensaje que nosotros. Él lee la Biblia todos los días, Satanás también la lee, y Satanás se conoce todo esto, y conoce todos estos libros. Por eso él dice que no lean a Elena G. de White, que no lean esos libros, que esa mujer era loca. ¿Por qué? Porque a él no le interesa que usted esté en tinieblas, que usted no conozca nada. Por eso en la iglesia adventista hoy tampoco quieren predicar de los libros de Elena G. de White, ni le hablan a nadie de Elena G. de White, porque el diablo también está cegando la mente de los pastores y de los líderes de iglesia para que no prediquen estos mensajes, y a los que predican los califican de todo. Entonces Satanás no quiere que usted se arrepienta para que no le carguen los pecados a él, porque él le va a tocar durar más en el lago de fuego. Muchos dirán, bueno, pero de todas maneras va a ser vivo de la destrucción, sí, pero no va a ser eterno. Yo le pregunto, ¿Cristo sufrió por usted y por mí en la cruz vivo o muerto? Sufrió vivo. Por eso Dios manda este mensaje y le dice a usted, mi querido amigo y hermano, que Dios dio su vida por usted, o sea, Jesús, no siendo sino como hombre, pero él vino y se hizo hombre. Entonces él dio la vida por usted, para que usted no sea un desagradecido y vaya a parar al lago de fuego por desagradecido, por no obedecer la palabra de Dios. Satanás sabe que él va a durar más tiempo por los pecados que le haya causado al pueblo de Dios. Entonces, por eso es lo que nos dice. Entonces, la palabra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 nos dice, de día y de noche, las horas no cuentan, en el tormento es continuo. O sea, el Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 nos habla de esto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 nos dice de la siguiente manera, en el versículo 11, de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la ¿qué? La bestia. Entonces, de día ni de noche. Entonces, allí las horas no cuentan. El tormento es continuo. O sea, unos van a durar más, otros van a durar menos. Pero el que más va a durar va a ser ¿quién? Satanás. Entonces, el versículo 14 dice, 11, los que adoran a la bestia. Se repite la identificación que dice Apocalipsis 14, 9, donde dice que los que adoran la ¿qué? La bestia. Quizá para añadir énfasis en el tercer ángel, proclama una amenaza sumamente terrible. Los habitantes de la tierra no tendrán excusa si adoran a la bestia, o sea, al sistema papal, y al dragón, o sea, a Satanás, y su imagen, o sea, en las religiones protestantes y los Estados Unidos, que son los primeros que van a hacer que adoren a la primera bestia, que es el sistema papal, y entonces todos los reinos del mundo copiarán y todo el mundo le entregará, los reinos le entregarán el poder a la bestia que tuvo la herida de espada y vivía, o sea, el sistema papal, para que vuelva y gobierne sobre la bestia que es el gobierno, para que persigan con los protestantes al pueblo de Dios. Entonces vemos claramente que ya tenemos identificado quién es la bestia. La primera bestia de Apocalipsis, la que tuvo la herida de espada y morir, la espada de muerte, que es de Apocalipsis 13,
1 al 10. La segunda bestia es Estados Unidos de Norteamérica, y que la imagen la conforman los religiosos de Estados Unidos, o sea, el país protestante, o sea, los protestantes, y se unen y le entregan el poder ¿a quién? A la bestia, que tuvo la herida de espada y vivió. Entonces, tenemos que todos, dice aquí, a la bestia y a su imagen, debe de dedicar, o sea, todos debemos dedicar nuestros esfuerzos o los esfuerzos para descubrir la identidad de esta bestia, su imagen y su señal. La señal es el domingo como día de ¿qué? De adoración, y conocer sus artificios y procedimientos. Y por eso vemos claramente que Satanás arderá por los pecados de los justos. Tiene que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó, después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones. El diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo en las llamas purificadoras. Quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas. Y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Dios. Entonces, mientras la tierra está envuelta en el fuego de destrucción, los justos vivirán seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y escudo. El fuego que consume a los impíos purificará la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. O sea, no va a haber ningún fuego interminable ni un fuego eterno. Mis queridos amigos y familiar, hermano de sangre y hermano adventista que escuchan este video, que van a oír este video, compartan este video, que es importante para ustedes y para toda su familia y para todas las personas. Este es un mensaje que Dios te manda para que no sigas creyendo en el engaño de un infierno, ni ahora ni después cuando Cristo venga. Esto va a ser destruido. Satanás sabe que va a ser destruido. No quiere que tú te arrepientas, pero Dios te manda este mensaje para que te arrepientas, para que verdaderamente busques de Jehová, busques de Jesús, te dejes encontrar por el poder del Espíritu Santo y tú puedas pertenecer al pueblo que Cristo viene a buscar por segunda vez. Te invito a que te suscribas al canal Adventista Sana Doctrina para que te lleguen estos videos, porque vamos a seguir subiendo estos videos con el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que le ha dado desarrollo a este tema. Esto es la palabra de Dios. Yo no predico palabras mías, predico la palabra que está escrita. O sea, ningún infierno eterno, ni mandes más misas ni responsos. No te dejes robar, no te dejes robar el dinerito. Compártelo con alguien o gástalo en tus necesidades. Cristo te manda este mensaje. Les invito a que tengamos una palabra de oración para terminar. Comparte este tema, compártelo, dale al tema un me gusta y te pido que inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este maravilloso tema. Te pedimos, Padre misericordioso, que en todo hogar y en todo lugar que se oiga este tema, derrames el Espíritu Santo en cada persona para que tú lo saques del engaño, porque no es mis palabras, es tu palabra la que está siendo predicada, y es el poder del Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia, de juicio y de engaño a todos y cada uno de los que oigan y vean este video. Bendícelos, Padre misericordioso, y ayúdalos para que puedan verdaderamente entender y que tú les des el Espíritu Santo y que ellos puedan verdaderamente mirar que esta es la palabra tuya y que es la verdad profética que se está predicando por medio de este canal Adventista Sana Doctrina.
Yo solamente soy un instrumento tuyo. Tú eres el que haces la obra. Te pido que, Señor, que perdones todos nuestros pecados y faltas. Alivia a los enfermos, a los que están enfermos, alívialos. A los que necesitan medicina, que les receten una medicina que verdaderamente los alivie. Padre misericordioso, te pido para que tú los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.